Margaret siempre creyó que el amor de madre era algo que se demostraba con hechos, no con palabras. A los 58 años ya había enterrado a su esposo, criado a Amanda sola y trabajado como auxiliar de enfermería por más de 30 años. Lo que quedaba de su pensión iba casi todo para ayudar a su hija con el alquiler y los gastos de la casa. Cuando Amanda quedó embarazada, fue Margaret quien se mudó al cuarto de atrás, quien pasó noches sin dormir con el bebé enfermo y quien limpiaba la casa mientras Chad decía que ella estorbaba la rutina familiar. Aún así, Margaret creía que todo era pasajero, que en el fondo su hija la valoraba, solo que no sabía cómo demostrarlo. El día de la expulsión fue una ruptura seca, sin ceremonia. Chad apareció con un sobre en las manos y dijo que habían decidido que lo mejor sería que ella buscara otro lugar para quedarse. Amanda no miró a los ojos a su madre, solo dijo que necesitaba espacio y que las cosas estaban diferentes ahora. Margaret tomó su maleta con ropa doblada apresuradamente y salió en silencio. Pasó 2 noches en casa de una vecina, hasta que encontró un motel barato en la periferia de la ciudad. La habitación olía a humedad y alfombra mojada, pero era todo lo que podía pagar con el saldo de su cuenta, poco más de 120 reales. Al tercer día en el motel, mientras revolvía una caja de cartón con documentos antiguos, Margaret encontró un sobre amarillento con la letra de su madre. Dentro había un diario. Nunca supo que su madre mantenía registros de su propia vida, y al comenzar a leerlo, descubrió un mundo de sentimientos que nunca se dijeron en voz alta. Entre páginas sobre la vida dura, el matrimonio silencioso y la soledad de los últimos años, una entrada llamó su atención. Fechada en noviembre de 1964, la madre contaba que se había involucrado durante un trabajo temporal con un hombre llamado Richard Holloway, dueño de una refinería en Texas. Si Margaret llega a saber algún día quién es su verdadero padre, tal vez entienda por qué nunca me casé con el hombre correcto, decía el fragmento. Eso revolvió todo lo que ella pensaba saber sobre su propia historia. Holloway, un nombre que ya había oído en las noticias, siempre asociado al petróleo y grandes donaciones filantrópicas. Con el corazón acelerado, Margaret buscó en internet en el vestíbulo del motel, usando una computadora antigua disponible para los huéspedes. Confirmó, Richard Holloway había muerto poco más de 1 año atrás, dejando una fortuna estimada en más de $200 millones. Y más, en la disputa pública por la herencia constaba una cláusula que mencionaba cualquier hijo reconocido posteriormente como posible heredero. Por primera vez en días, Margaret sintió un hilo de esperanza rasgar el desaliento que la envolvía. Margaret no perdió tiempo. A la mañana siguiente, con las pocas monedas que le quedaban, tomó un autobús hasta el centro y entró en una pequeña oficina de abogados. No sabía qué decir, pero mostró el diario y pidió ayuda. Fue atendida por un joven abogado llamado Daniel, quien escuchó en silencio y pidió hacer copias de las páginas relevantes. Dijo que el proceso sería largo, pero no imposible. Necesitarían un examen de ADN, acceso al inventario y, sobre todo, discreción. Si esto es verdad, señora, usted puede cambiar su vida, pero tendrá que mantener esto alejado de curiosos, por seguridad y estrategia, advirtió. Margaret asintió. Por primera vez, sentía que alguien estaba de su lado. Las semanas siguientes fueron largas y llenas de silencio. Margaret dividía los días entre visitas a la oficina de Daniel, idas a la farmacia del barrio para medir la presión, que estaba alta, y noches mal dormidas en el motel. El examen de ADN se realizó con una muestra enviada por uno de los hijos legítimos de Richard, aún en litigio por la herencia. Cuando llegó el resultado, confirmando un 99,9% de compatibilidad genética, Daniel sonrió y dijo: «Felicidades. Ahora, jurídicamente, usted es una Holloway».
El nombre le parecía extraño en su boca, casi un trofeo que no sabía si merecía. Pero el abogado fue claro: tendría derecho a la parte proporcional de la herencia, que en ese momento sumaba poco más de 1,3 millones de dólares. Margaret recibió el monto en una cuenta abierta a nombre de un fideicomiso, lejos del alcance de bancos vinculados a la hija o conocidos. Daniel se encargó de todo con discreción. Por primera vez en su vida podría hacer lo que quisiera, pero en lugar de gastar, viajar o ostentar, como muchos harían, se quedó en silencio. Continuó en el motel una semana más, observando, anotando en cuadernos, pensando con calma. Fue entonces cuando tuvo una idea que la mantuvo despierta 3 noches seguidas. Tomó la dirección de Amanda y Chad, donde aún vivían con el hijo pequeño, y contactó a una inmobiliaria. Todo el edificio estaba en venta, un conjunto modesto de apartamentos en un barrio en transición. Hizo una oferta al contado usando un intermediario. En menos de un mes, era la nueva propietaria del inmueble donde fue humillada y expulsada. La sensación de firmar la escritura fue extrañamente contenida. Margaret no se sentía vengada, ni aliviada. Solo firme, fuerte de una manera nueva, silenciosa. Mantuvo al actual administrador del edificio, pidió que siguiera con los contratos de alquiler normalmente y no reveló su identidad. Solo indicó que cualquier irregularidad, retraso o pedido especial de los inquilinos fuera documentado rigurosamente. Amanda y Chad pagaban el alquiler con frecuencia irregular, y Chad, según el administrador, hacía cuestión de intimidar a cualquier empleado que cobrara formalmente. Margaret escuchó todo con calma. Solo pidió que todo se mantuviera conforme a las reglas. Sin trato especial, pero sin favoritismos tampoco, solo lo justo. Con el tiempo, Margaret se mudó discretamente a otro barrio, alquilando un pequeño apartamento claro y silencioso, con balcón y un sillón cómodo donde leía todas las mañanas. Poco a poco, reorganizó su vida, volvió a cuidar su salud, compró ropa nueva, simple, pero elegida con cariño, y retomó el hábito de escribir en cuadernos, como lo hacía su madre. No le contó a nadie sobre la herencia, ni siquiera a su hermana distante, ni a los pocos conocidos que aún preguntaban por Amanda con pena velada en los ojos. Margaret no quería lástima, quería paz. Y esa paz comenzó a llegar cuando se dio cuenta que no necesitaba reconocimiento externo para validar su historia. Mientras tanto, Chad comenzó a molestarse con la actitud del nuevo administrador. Ya no podía retrasar los pagos 2 o 3 meses como antes. Tuvo que reparar el calentador con su propio dinero tras una inspección inesperada. Se quejó con Amanda, discutió en el grupo de vecinos y amenazó con hablar directamente con el dueño. Nadie respondió. El silencio lo irritaba más que una negativa. Amanda, por otro lado, sentía algo diferente. Empezó a notar que el edificio estaba más limpio, más organizado. Se había contratado a un nuevo conserje y siempre saludaba con respeto. Un día, vio a una señora de espaldas salir de la oficina de administración. La silueta le era familiar, pero desapareció antes de que pudiera confirmar. Margaret sabía que, tarde o temprano, Amanda se daría cuenta. No tenía prisa, no quería venganza, quería consecuencia. Y al observar a la distancia, percibió cómo su ausencia pesaba más que su presencia constante. Amanda parecía más tensa, más cerrada. Llamaba a conocidos intentando resolver problemas domésticos que antes resolvía Margaret sin hacer ruido. Chad, por su parte, andaba con ojeras y evitaba a los vecinos. Las peleas entre ellos se hicieron más frecuentes, y la rutina cómoda construida sobre el esfuerzo ajeno comenzó a derrumbarse en silencio. Margaret no sonreía ante eso. Solo seguía, firme, con la convicción de que había recuperado algo más valioso que el respeto, el propio valor.
Meses después, Amanda tocó la puerta de la oficina de la administradora con un sobre en las manos. Quería saber quién era el nuevo dueño del edificio. Dijo que necesitaba arreglar algunas cosas y hablar directamente con el responsable. La secretaria, orientada por Margaret, respondió con delicadeza que todas las comunicaciones debían hacerse por escrito. Amanda insistió. Dijo que tenía derecho a saber. La secretaria solo sonrió y entregó una carta sellada, firmada por M.H., las iniciales del nombre de Margaret Holloway, nombre que Amanda no conocía. Amanda llevó la carta a casa, irritada, y la dejó olvidada sobre la encimera de la cocina por días, hasta que una noche de insomnio finalmente rompió el sello y comenzó a leer. La carta era corta, directa. No había acusaciones ni sentimentalismos. Margaret escribía como quien cuenta un hecho que necesita ser dicho, no discutido. Revelaba su identidad como propietaria del edificio, explicaba cómo había llegado a la herencia, sin detalles excesivos, y dejaba claro que todas las acciones tomadas hasta entonces se habían hecho con base en la legalidad y el respeto, algo que, según ella, no había recibido en ese hogar. Al final escribió solo: "No quiero guerra, pero tampoco acepto seguir siendo tratada como un error que debe ocultarse. Ahora que lo sabes, decide cómo quieres seguir". Amanda leyó la carta 3 veces antes de dejarla sobre la mesa, en silencio. Por primera vez en años, lloró sola. En los días siguientes, Amanda intentó contacto con su madre a través de la administración del edificio. Envió 2 cartas. La primera pedía explicaciones. La segunda pedía disculpas. Ninguna recibió respuesta. Margaret leyó ambas, pero no respondió de inmediato. Sentía que, si volvía a explicarse, volvería a ocupar el lugar de siempre, el de quien justifica, de quien se inclina, de quien mendiga espacio. Y ese tiempo ya había pasado. Continuó su vida con serenidad. Caminaba por las mañanas, cuidaba las plantas en el alféizar de la ventana y leía novelas policíacas en las tardes calurosas. El dolor del rechazo todavía estaba ahí, pero ya no dominaba sus pasos. La noticia de que Margaret era la nueva propietaria del edificio comenzó a circular entre los vecinos, pero nadie se atrevía a preguntar directamente. Había un respeto silencioso, casi instintivo, por la forma en que todo se había manejado. Chad, por otro lado, no reaccionó bien. Se sintió traicionado, engañado, humillado. Discutió con Amanda, le echó la culpa, rompió 2 vasos durante un ataque de ira y amenazó con salir de casa. No se fue, pero desde entonces empezó a evitar al conserje, a ignorar las comunicaciones de la administradora y a hablar en voz baja cuando mencionaban el nombre de Margaret. El hombre que un día la expulsó con un sobre en la mano, ahora caminaba por las escaleras mirando al suelo, como quien pisa un terreno que ya no controla. Amanda, por su parte, se sumergió en recuerdos que había estado ignorando durante años. Empezó a recordar cada gesto de su madre, los platos favoritos listos al volver del trabajo, la ropa doblada en silencio, los consejos que tantas veces fueron tratados como intromisión. Se dio cuenta que al rechazar a su madre, también intentaba borrar partes de sí misma que consideraba demasiado frágiles. Sintió vergüenza, pero también un deseo genuino de reparar lo que fuera posible. No sabía por dónde empezar. Entonces decidió hacer lo único que le parecía sincero: escribir una nueva carta. Esta vez sin justificaciones ni pedidos, solo un recuerdo. Mamá, encontré ese vestido azul que me cosiste en la secundaria. Todavía me queda. Todavía me hace sentir segura. Gracias, aunque nunca respondas. Margaret leyó la tercera carta con especial atención. Algo en la sencillez de ese mensaje la conmovió profundamente. El vestido azul había sido un gran esfuerzo en su momento, cosido a mano, noche tras noche, para asegurar que Amanda tuviera algo bonito que ponerse en su graduación.
Saber que su hija aún guardaba eso trajo una sensación extraña, una mezcla de dolor y ternura. Por primera vez desde que todo comenzó, Margaret se permitió llorar. Lloró por las noches mal dormidas, por las palabras nunca dichas, por las heridas abiertas. Lloró en silencio, con la dignidad que siempre mantuvo, pero con la sinceridad que necesitaba para seguir adelante. Unos días después, Amanda encontró un paquete pequeño, dejado discretamente en su puerta. Dentro había un cuaderno simple, idéntico al que Margaret usaba a diario, acompañado de una nota corta escrita con letra firme. A veces, todo lo que necesitamos es un lugar para guardar lo que duele y lo que cura. Tu madre, Margaret. No había una invitación explícita al reencuentro, ni promesa de perdón inmediato. Era solo un gesto concreto, honesto, silencioso. Amanda apretó el cuaderno contra su pecho, sintiendo algo que hacía mucho tiempo no experimentaba, la certeza de que aún era posible reconstruir poco a poco lo que había sido tan duramente roto. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un silencio diferente. Ya no era ausencia ni rechazo, era espera. Margaret, en su nuevo apartamento, continuaba su vida simple, leyendo libros en el balcón y tomando té todas las tardes. Amanda, después de recibir el cuaderno, comenzó a escribir regularmente en él. Escribía cosas banales del día, pequeños recuerdos de la infancia, pero sobre todo, escribía sobre su madre. Poco a poco, se dio cuenta que había absorbido más de Margaret de lo que quería admitir. Su paciencia, su resiliencia, su forma silenciosa de resolver conflictos. Sin darse cuenta, estaba reevaluando su vida, incluso el matrimonio con Chad, que ahora parecía insostenible. Chad, por su parte, se sentía cada vez más perdido ante el cambio sutil que percibía en Amanda. Ya no eran las peleas ni las exigencias lo que lo molestaba, sino el silencio determinado de su esposa, la forma en que parecía estar reflexionando sobre algo que él no podía alcanzar. Un día, al encontrar el cuaderno abierto sobre la mesa de la cocina, Chad se dio cuenta que ya no había vuelta atrás. Amanda había escrito solo una frase en esa página: "No puedo aceptar menos de lo que merezco". Chad sintió el impacto de esa verdad, no como un golpe, sino como la amarga constatación de lo que él mismo ya sabía. Había perdido el control, no solo sobre Margaret, sino también sobre Amanda. Amanda tomó su decisión esa misma semana. En una tarde lluviosa, con su hijo jugando silenciosamente en la sala, le pidió a Chad que se sentara y escuchó tranquilamente sus quejas y acusaciones de siempre. Pero esta vez, en lugar de argumentar o defenderse, solo negó con la cabeza y habló con tranquilidad. "No puedo más, Chad. Los dos sabemos eso". Él intentó reaccionar con indignación. Intentó culparla de nuevo, incluso intentó hacer amenazas veladas, pero la mirada firme de Amanda, pacífica y resuelta como nunca antes, no cedió. Ya había decidido. Necesitaba salir de ese ciclo, de esa dependencia emocional, de ese matrimonio asfixiante. En los días siguientes, Amanda organizó su vida con la valentía silenciosa que había aprendido a reconocer en su madre. Encontró un pequeño apartamento en el mismo barrio, lo suficientemente cerca para no perturbar la rutina de su hijo, pero lo suficientemente lejos para respirar y pensar con claridad. Margaret supo de este cambio a través de la administradora del edificio, pero no hizo contacto inmediato. Sabía que ahora, más que nunca, Amanda necesitaba seguir su propio camino hacia el reencuentro. Margaret, por su parte, también había encontrado su propia paz. Mirando por la ventana cada mañana, percibía que finalmente vivía sin la sensación constante de ser menos de lo que merecía ser. Margaret continuó la vida con su dignidad reconstruida, manteniendo el silencio que eligió como su mayor fortaleza. No había necesidad de confrontaciones públicas ni explicaciones constantes. Su presencia, aunque distante,
Hablaba más fuerte que cualquier palabra. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y que, tal vez, nunca fuera completo. Pero eso no la molestaba. Lo que importaba era que se había reencontrado. Se había dado a sí misma el respeto y el valor que siempre mereció, sin importar la mirada o el juicio de los demás. Amanda, por su parte, comenzó a abrirse a la posibilidad de una nueva relación con su madre, con pasos cautelosos y sinceros. Las cartas siguieron llegando, el cuaderno nunca quedó vacío, y poco a poco, entre errores, dudas y perdones silenciosos, comenzó a florecer una nueva forma de amor, aquella que no dependía de la perfección, sino de la verdad. Margaret y Amanda aprendieron, cada una a su manera, que el amor no es incondicional porque sea fácil, sino porque resiste incluso cuando todo parece haberse derrumbado.